Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Diálogo Libre que se transmite por prensalibre.com. Esta tarde me acompaña el doctor Caril Alonso, doctor en Sociología y Política de la Universidad de Salamanca y profesor universitario, y Javier Brolo, politólogo de ACIES. Y me acompaña también mi compañero Giovanni Contreras, quien cubre la presidencia de la República aquí en Prensa Libre. Esta tarde vamos a tratar el tema de cómo debe hacerse la transición del gobierno del presidente Alejandro Maldonado al electo de Jimmy Morales. Pero antes de esto vamos a una nota introductoria para hablar sobre este tema. El presidente electo Jimmy Morales del partido FCN Nación presentó al equipo de trabajo que dirigirá el proceso de transición con el gobierno actual. Se trata del abogado y notario Elmer Erasmo Beltetón, el auditor y contador público Carlos Martínez Gularte y César Osbelí Aguilar, también abogado y notario. Esto con el fin de tener un acercamiento con el Congreso y buscar la aprobación de un presupuesto de 69 millones de quetzales. Según analistas, el próximo gobierno enfrentará en el tema de seguridad un sistema penitenciario colapsado y una Policía Nacional desordenada. En el lado económico, el área fiscal presenta insuficiencia de recursos y en el tema político, baja legitimidad y poca participación en el Congreso. En tanto, el presidente Alejandro Maldonado Aguirre anunció ayer que la comisión que se encargará de la transición de mando estará encabezada por el vicepresidente Alfonso Fuentes Soria y contará con la participación de los ministros de Finanzas, Dorval Carías, de Gobernación, Eunice Mendizábal, de Desarrollo Social, Norma Quistán, y de Ambiente, Andreas Lenov. También integrará este equipo el secretario general de la Presidencia, José Roberto Hernández, y el acompañamiento de dos ex vicepresidentes, entre ellos Eduardo Stein y Rafael Espada, a los cuales pretende invitar. Maldonado resaltó que toda labor será coordinada por la Secretaría General de Planificación. Aunque se desconoce la fecha en que comenzará la labor de transición, el mandatario dijo que todo está listo para arrancar. Bueno, con esta nota introductoria acerca del proceso de transición que ya comenzó, tanto el presidente Maldonado como el presidente electo Jimmy Morales han ya delegado a sus equipos de transición. Le queremos comenzar las preguntas al licenciado Javier Brolo de ACIES. Primero, una pregunta general de que no solo el cómo debe ser una transición adecuada, sino, por ejemplo, qué prioridades son las que debe el presidente Maldonado traspasar al nuevo presidente electo Jimmy Morales, pero tomando en cuenta de que, digamos, son prioridades que no necesariamente hizo él como gobierno de transición, sino él va a tener que pasar todas las prioridades de lo hecho por el gobierno del Partido Patriota, de unos exgobernantes que incluso están en prisión. Pero, ¿cómo debe ser este proceso y qué prioridades deben trasladarse a la nueva administración? Claro, muy buenas tardes, es un gusto acompañarlos. El principal objetivo de la transición es que el gobierno entrante cuente con la información que necesita como punto de partida para empezar a ejecutar su plan de gobierno. Ha sido no tan eficiente o ha sido inefectiva la transición en el sentido que hemos visto que gobiernos anteriores siempre le reclaman al gobierno saliente de que no había información, de que no se había dejado nada, de que tuvieron que empezar de cero. La prioridad para Maldonado Aguirre sería evitar que esa situación se repita y que el gobierno entrante tenga todos los elementos de diagnóstico como punto de partida para empezar a ejecutar un plan de gobierno. En esta situación tenemos una ventaja y una desventaja. La ventaja es que esta transición sucede entre grupos que no están políticamente enfrentados, no son rivales políticos, no se enfrentaron en contienda electoral y quedaron todos esos resentimientos o esas rivalidades porque uno venció electoralmente al otro. Eso propicia la apertura, Eso digamos. permite la confianza, permite la apertura de información, permite que la prioridad sea el Estado de Guatemala y su capacidad de cumplir con sus funciones. Sabemos que el Estado está deteriorado, que es débil y que tiene retos importantes. En ese sentido, la transición se va a ordenar temáticamente de acuerdo a los gabinetes. Vimos el gabinete económico, el de seguridad y el de ambiente destaca como un nuevo eje estratégico
del Estado que tiene que priorizar la administración de recursos en este sentido, que tiene implicaciones sociales y también en la capacidad del Estado. ¿Qué es lo que un funcionario entrante debe saber? Primero tiene que entender cuál es la organización del Estado operativamente, qué es lo que le da origen y sentido a esta organización, cuáles son los objetivos que se trazó y los resultados que consiguió, evaluando aquello que funcionó y aquello que no funcionó. Pero muy importante también es la ejecución presupuestaria y los ritmos de presupuesto para que la planificación nueva sea acorde a lo que es factible, a lo que es viable y se pueda comunicar a la ciudadanía de manera más realista y predecible. Esto va a empezar a generar confianza. Es un momento muy importante que tiene ahorita su fase técnica, pero que muy pronto tendrá que tener su fase política en la que podamos identificar quiénes van a ser esas nuevas figuras que dirigirán las instituciones para que se les pueda trasladar todo lo que necesiten. Doctor Alonso, prácticamente son 2 meses y medio que hay para el proceso de transición, todo noviembre, diciembre y la mitad de enero. Bueno, en realidad 2 meses, porque los primeros 15 días de enero en realidad es donde se ponen de acuerdo acerca de la toma de posesión, pero ¿son suficientes 2 meses que considera que sí da tiempo a que la nueva administración, quienes van a ser, aprendan el qué hacer del Estado y las prioridades? Mire, yo quisiera llevar esto a 3 planos totalmente distintos. Uno es el proceso técnico, justo lo que decía Javier ahora, un proceso técnico que nos plantea en principio la recuperación de información sobre el comportamiento del Estado y particularmente las circunstancias en que quedan los procesos de carácter operativo en relación a la atención ciudadana. Esa es la primera, y eso se divide en 7 partes. Una tiene que ver con seguridad, con salud, tiene que ver con el nivel de gasto, tiene que ver con el nivel de coberturas, tiene que ver inclusive con el papel del desempeño que tiene cada entidad y el desempeño que tiene cada miembro y equipo. Esa es la primera parte. Esa parte técnica, de alguna manera, va a armonizarse con los sistemas de información que pueda tener a estas alturas Segeplan. Si Segeplan no tiene un nivel de información basado en principios de diagnósticos sobre estas categorías, vamos a tener el primer problema. El segundo problema que yo veo como segundo plano en esto son los equipos que están colocando como parte del proceso de la transición, que si bien ya muestra un primer perfil, con lo cual uno puede entender por dónde va la ruta de importancia que tiene el siguiente gobierno, gobernación, el Ministerio de Desarrollo Social, el tema de seguridad y lo que tenga que ver principalmente con el tema de finanzas. Esto ya marca un rumbo, y ese rumbo de alguna manera está diciéndonos como primer código de lectura que hay una importancia alrededor de estos temas. El tercero, que es el plano preocupante, es el proceso de carácter político, que también tiene 2 vertientes. Ese carácter político está basado principalmente en lo que yo llamo la metodología de transición. Esta metodología de transición tiene 3 categorías, una de carácter estratégico, una organizacional y otra de carácter funcional. La de carácter estratégico está directamente relacionada con una primera etapa, en lo que va a significar toda la discusión de la política económica de este país, que tiene como primer punto el debate del presupuesto nacional, que en esto hay aquí una preocupación muy importante alrededor de lo que significa el monto. Y la segunda parte está basada principalmente sobre cómo casa la política económica que él está planteando en su programa de gobierno, que no lo conocemos, que es muy importante decirlo, y lo otro es cómo está la política ahora en relación a las circunstancias que determinan el futuro para este país. Un detalle simple: hoy en la tarde se está reuniendo la Fed en los Estados Unidos para rediscutir el aumento de las tasas de interés. Va a trasladarse para la primera semana del mes de enero del 2016. Las implicaciones económicas que tiene la elevación del 0.25 en la tasa de interés en Estados Unidos tiene una implicación para América Latina y para Guatemala en particular, principalmente porque ellos están buscando reactivar la economía en Estados Unidos, lo cual nos plantea entonces un tema de política económica basada en el principio de la competitividad con que nosotros queremos mostrarlas al mundo. La segunda parte, la organizacional, que tiene 2 puntos también: una parte política basada en la conformación de los equipos que van a dirigir este gobierno a partir de la administración pública, y los equipos operativos.
Aquí hay un problema. Hasta ahora no hemos podido dilucidar quiénes son los equipos técnicos que van a conducir esta etapa. Él ha ofrecido que sea hasta la segunda o tercera semana de diciembre y la última es la funcional. Necesitamos a estas alturas contar con un informe claro, transparente y lo más honesto posible sobre las condiciones de los servicios públicos y las coberturas. Tenemos un problema que se está acercando en este momento, que va a significar para el verano del año 2016 los grandes temas basados en la reactivación productiva de las áreas que padecen las sequías estacionales en Guatemala. Bueno, este proceso metodológico lo que plantea es un debate alrededor de cómo podemos aportarle en esta discusión una manera de poder entender un proceso más integral y menos centrado en una sola discusión, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir hablando de este tema de transición después de esta pausa. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Estamos de regreso aquí en Diálogo Libre, que se transmite por Prensa Libre. Esta tarde estamos dialogando, platicando sobre cómo debe hacerse la transición del gobierno de Alejandro Maldonado, del presidente Alejandro Maldonado Aguirre, con el presidente electo Jimmy Morales. Javier, ¿cuáles son los aspectos vitales que debería de tomarse en este tema de transición? Porque el doctor Cari mencionaba bastantes, pero ¿cuáles son los que de verdad podrían ser los más importantes o los vitales que sí podrían entrar a funcionar? Definitivamente tenemos que prestar mucha atención a aquellas cosas que podrían implicar un riesgo en que la transición sea exitosa y que repitamos experiencias anteriores donde nuevamente hay que empezar de cero y se echa la culpa a la administración anterior de no haber dejado lo necesario. Y en este sentido, creo que hay que poner énfasis en el factor humano. ¿Cuáles son las condiciones que van a facilitar y permitir que esta transición funcione? Lo primero que se necesita es esa disposición de voluntad, de compromiso y de responsabilidad con el país para hacer el trabajo correspondiente de ambas partes, la parte que entrega y la parte que recibe. Es importante que esta transición cree vínculos de confianza entre las distintas partes y esto va a requerir algunas cosas. Por ejemplo, el rol de la vicepresidencia alrededor de estas transiciones. Este es un primer momento donde Jafet tiene ese desafío de poder liderar y orientar a su equipo para poder asimilar lo que el equipo saliente le entrega. Y también desde la presidencia de Alejandro Maldonado, aprovechando de que no hay retos políticos, de que no hay tensiones con un partido político que perdió, entonces aquí se va a poder tener mejor disposición. Es importante que esta transición también suceda de forma privada y que existan voceros consolidados de ambas partes, que no haya una dispersión de actores dando distintas referencias de lo que está sucediendo, porque eso puede comprometer la confianza y la disposición a trasladar información. Por ejemplo, cuidando que no haya demasiados secretos, por así decirlo, no, sino que se tiene que garantizar la confianza y tiene que haber muchos actos donde se comunica con transparencia cuál es el proceso y qué es lo que está sucediendo, pero en las mesas técnicas para que se pueda facilitar la información no se puede hacer en un foro, por ejemplo, donde se pueda comprometer y haya que quedar bien con audiencias.
ese tener que quedar bien con alguien, como una comunidad internacional, por ejemplo, que quisiera tener injerencia en tratar de conducir esto de una manera distinta a la que los actores están cómodos haciendo, podría comprometer el proceso porque ya no generaría confianza, ya estaría yo haciéndolo en apariencia y no de forma sincera, tratando de quedar bien con un público, pero comprometiendo la información que se necesita saber, pero que no es tan fácil explicarla con expectativas externas. Pero para que esto funcione adecuadamente tienen que tener mucho cuidado y mucha atención a quién es el vocero de ambas partes para mostrar que se está garantizando y que hay satisfacción de ambas partes en entregar y en recibir. Doctor Caril, para usted, ¿cuál podrían ser estos aspectos? Yo quisiera señalar, en adición a lo que dice Javier, 3 aspectos. 1, este es el momento que va a posicionar el papel del vicepresidente en materia de conducción de los gabinetes de dirección que este gobierno necesita. En el pasado hemos tenido problemas, es decir, excepto por el papel que juega el doctor Eduardo Stein. Es decir, no tuvimos en los últimos 2 gobiernos una experiencia de conducción que permitiera recuperar el rol de los gabinetes alrededor del plan de gobierno. Esa es la primera. La segunda, que está relacionada directamente con los niveles de organización. Una transición de esta naturaleza puede correr 2 riesgos y tiene un peligro. El primer riesgo es que la acumulación de información se concentre en una vicepresidencia que no tenga los enlaces suficientes para la conducción de los ministerios, con lo cual tendríamos una acumulación de información que puede perder la capacidad de poder ser útil la información que vamos a tener. La segunda, y que es más preocupante todavía, es que al no tener nosotros los enlaces de conducción de los ministerios, empezamos a tener una especie de luchas internas dentro de estos movimientos políticos que, aunque pareciera que hasta ahora hemos entrado en una etapa, es decir, en donde estamos ofreciendo una duda y más allá de la impertinencia que ha surgido alrededor de quién era el origen del presidente, lo cual ya está fuera de discusión. Ahora lo que tenemos es un presidente al cual debemos de volcar todo el esfuerzo que nos permita en beneficio del país, que nos permita a nosotros tener claridad de la conducción de este proceso. ¿Eso qué significa? Que si nosotros no tenemos un modelo de organización antes que venga el mes de diciembre, nosotros vamos a tener un problema con el manejo de toda esta información evaluativa que nos puedan presentar. Esto significa entonces de que tendríamos un gran problema en el gran derrotero que nosotros queremos seguir. ¿Y qué es lo segundo? Y con esto termino. El problema es que hasta ahora no tenemos plan de gobierno. La información que nos van a dar es información acumulativa alrededor de un proceso pasado. Pero ¿quién va a ser o quién va a tener la capacidad de poder agarrar esta información y posicionarla en el marco de un plan de gobierno en el cual hay que construir metas y prioridades que nos permita establecer rumbos sobre el proceso de gobierno y que nos permita adicionalmente desde la ciudadanía valorar, es decir, los alcances y los avances que este gobierno va a tener? Y aquí es donde empieza a generarse entonces una preocupación que por ahora solamente se comenta entre corrillos. Hay una incertidumbre del rumbo que sigue el país, ¿verdad? Javier, en ese sentido, hablando del recurso humano, ¿qué tan importante o qué tanta incidencia puede tener en el proceso de transición el hecho que el presidente electo Jimmy Morales no vaya a anunciar todavía quiénes son las personas que integran su gabinete, sino hasta la 2ª o 3ª semana de diciembre? ¿Qué tan importante y qué tanta incidencia, buena o mala, puede tener en el proceso de transición? Definitivamente esta es una enorme inquietud. Es muy difícil entregar un Estado a quien no se sabe si va a conducir la institución o no, porque entonces parece que hay un desgaste de parte del actor que entrega el Estado, dárselo a alguien que quizás sea ministro, quizás no, quizás tome decisiones, quizás le sirva lo que se dice, y esto genera también desmotivación. Sin embargo, hay algunos aspectos a considerar. Hay un momento técnico y hay un momento político. En el primer momento técnico es importante crear la infraestructura de cómo se va a ordenar la información. ¿Qué necesito saber para conducir al Estado? Necesito saber el objetivo de las instituciones y su origen.
necesito saber los resultados que dieron, el presupuesto con el que se hizo y si hubo cambios en el marco jurídico, por ejemplo. Una vez esta información ya está establecida, empieza la toma de decisiones de quien recibe el gobierno. Y esa toma de decisiones tiene como requisito fundamental delegar la autoridad y la responsabilidad de ejecutar el plan, pero para eso tuvo que haber resuelto la disputa política interna de cómo va a administrar la delegación de cargos. Y eso es algo que tiene que resolver, y hasta que lo tenga claro sería imprudente quizás anunciarlo prematuramente y tenerse que echar para atrás. Doctor Alonso, el presidente electo el presidente de la República, Alejandro Maldonado, fue quien hace poco, ayer tengo entendido, delegó como acompañantes de honor, según los términos que él utilizó, a los exvicepresidentes Rafael Espada y Eduardo Stein. De hecho, el exvicepresidente Eduardo Stein fue quien encabezó el equipo de transición cuando estaba entrando el gobierno de Otto Pérez Molina. La presencia de estos dos exvicepresidentes, además de las personas de los equipos técnicos, ¿compensan de alguna manera la ausencia temporal de este gabinete o ya son demasiados involucrados o sí se necesita la participación de estos acompañantes externos? ¿Cómo lo ve? Yo tengo una percepción, hay un acto de buena fe por parte del presidente Maldonado en estos dos nombramientos que en realidad no representan realmente una garantía en la cual ellos vayan a intervenir, son simplemente observadores externos alrededor de por dónde ellos van a observar. El tema aquí es otro, el riesgo que esto puede plantear alrededor de la debilidad que pudiera implicar por tres factores que no los hemos comentado acá. Uno es que la tradición latinoamericana ha corporativizado el control de los gobiernos desde los años 80, y esto ha implicado el que sectores interesados generalmente participan en el gobierno por razones de interés principalmente económico. Los segundos son los grupos de presión como los sindicatos o los partidos políticos que terminan colocando piezas. Y lo tercero, que es lo que más me preocupa, es la disputa política interna que hasta ahora no lo hemos visto. Pero entre corrillos se sabe que hay alrededor de 6 gabinetes en lista esperando poder participar como parte de la conducción de este gobierno. Yo diría en este caso que habría que ser muy prudentes en el liderazgo y la conducción que el presidente electo va a necesitar alrededor de 3 factores fundamentales. Uno es no dejarse caer presa de la presión que le está haciendo, es decir, a nivel internacional, el que siga un rumbo, o los sectores de presión que están intentando imponer un ritmo alrededor de cuál va a ser el tipo de gobierno que necesitamos. Y lo tercero es evitar caer en la tentación de una supuesta presión ciudadana que ya está condenando resultados sin antes haber tomado el poder. Yo estimo que en este momento es importante el que la transición pueda permitir no solamente recuperar información, sino que al mismo tiempo tomar control ya de algunos escenarios que les permitan al siguiente gobierno tener claridad sobre cómo está el diagnóstico real del país y cómo esto casa en el plan de gobierno que ellos han presentado como parte de lo que puede significar la ruta que sigue el país. Y sobre esto yo diría que hay 3 grandes elementos fundamentales. Uno es lo que no hablamos nunca públicamente, y es que la Dirección Técnica del Presupuesto en el Ministerio de Finanzas Públicas ejerce un papel sobre una burocracia técnica que es la que define los presupuestos a nivel nacional. Es decir, por otro lado, la vigilancia, ellos construyen el gasto, pero la vigilancia, es decir, sobre la Superintendencia de Administración Tributaria, que es en donde se genera la recaudación. Lo otro es el modelo de conducción que vamos a seguir sobre el papel de la administración pública, que hasta ahora no se ha discutido absolutamente nada. Necesitamos establecer un criterio sobre el desempeño que se va a seguir, tampoco lo conocemos. Y finalmente hay algo que vamos a tener que mencionar de repente ahora o más adelante, que es el tema de la Contraloría General de Cuentas. El tema del combate a la corrupción tiene que quedar muy claro en esta transición para que determine exactamente cuál va a ser el ADN real que se va a seguir alrededor de las decisiones que se van a tomar. Si no, tengamos en cuenta que lo que ocurrió en esta semana en el país es un primer mensaje para los próximos gobernantes sobre lo que aquí puede ocurrir, ¿verdad?
Bueno, regresamos después de esta pausa y seguimos conversando con Karin Alonso y Javier Brol. Tu belleza, tu orgullo, tu tradición, tu música, tu vocación, tu participación. No hay personas pequeñas, no hay eventos que no sean de todos, porque todo hace una noticia. Después de todo, la noticia eres tú. Prensa Libre. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Bueno, seguimos dialogando aquí en prensalibre.com. Seguimos platicando sobre la transición, cómo debe realizarse con las nuevas autoridades electas. Esta pregunta sería para ambos. ¿Cómo podría no caer en saco roto traer información o recibir información del equipo técnico y no estar la persona responsable en ese sentido, la que va a dirigir algún ministerio? Bueno, yo creo que hay dos momentos, hay un momento técnico y hay un momento político. Ahorita estamos aún en el momento técnico, en el cual lo importante es crear una infraestructura de cómo administrar toda esta información, que está ordenada en distintos gabinetes y que tiene como propósito saber qué es lo que hay y cómo se ha estado haciendo para no repetir el mismo error o para poder darle continuidad a lo que funciona. En este traslado de información es suficiente la parte técnica, sin embargo, no podemos quedarnos solo en recibir la información, tenemos que también decidir qué hacer con lo que encontramos. Y ahí es donde Jimmy Morales y Jafet tendrán que designar a ese gabinete para que entonces se pueda asumir la responsabilidad de tomar decisiones. Ya sabiendo qué es lo que hay, entonces qué es lo que se va a hacer. Y en ese momento también entran componentes como la fiscalización. Hay expectativas ciudadanas que ven con desapruebo al gobierno del Partido Patriota que sale y sería insuficiente no tener como resultado de la transición una corrección o atribución de responsabilidades de lo que descarriló al Estado. Pero ahí entrarán la responsabilidad de actores externos como el Ministerio Público o la Contraloría General, y creo que también sería muy importante anclar la transición en instituciones que tienen más continuidad en el Estado, por ejemplo, CEGEPLAN, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y hay ciertas políticas de Estado que van a trascender al gobierno y que lo han trascendido a lo largo de varios gobiernos y que esos pueden ser puntos pivotes para poder hacer la transición de mejor manera. Doctor Alonso, su parte... Mire, yo tendría acá un aspecto que quisiera señalar. Es verdad que estamos en la fase técnica y que vamos a entrar pronto a la fase política, que es una incertidumbre porque no queda claro todavía, es decir, cómo van a conformar los equipos. Pero lo que a mí me empieza a causar más de alguna preocupación es cómo se procesa la información del diagnóstico. Procesar información del diagnóstico es entender, es decir, cómo es exactamente por dentro la estructura gubernamental. Mi preocupación son dos. Una es si los equipos conocen al gobierno. La primera y la segunda es, ¿saben y cómo anclar esta información en la siguiente etapa? ¿Por qué? Porque resulta que el despliegue del plan de gobierno
del señor Morales debería de estar anclado fundamentalmente, y por lo que él ha dicho, en las 4 etapas que corresponden a la política social. Por eso yo entiendo, y lo hablábamos afuera de cámaras, es decir, que hay un guión que ha venido construyendo el señor Morales alrededor de un manejo muy claro sobre el Estado, y ha hecho la separación sobre el significado del gobierno y lo que significa la administración pública. Eso ya es un buen mensaje que habrá que procesar. Y por otro lado, es decir, hay otro tema que empieza a crear una expectativa. El tema es que en la medida en que avanza el tiempo y no tenemos claridad sobre el rumbo que sigue el Estado, empieza a provocar incertidumbre. La provocación de la incertidumbre desilusiona, y esto va a requerir un modelo de mensajes que le permita al siguiente gobierno poder anclarse sobre la base de sus 2, 3, 4 o 5 ejes que están relacionados directamente con el empleo, la educación, están relacionados con la salud, están relacionados con el tema migrantes, pero fundamentalmente está relacionado con el tema de la política económica, cambiaria, monetaria y crediticia, que está relacionada directamente sobre un modelo económico en el cual tendrá que haber un despliegue que permita, es decir, empezar a reactivar los enfoques de carácter social, que hasta ahora no ha habido la posibilidad de poderlos, es decir, entender concretamente, ¿verdad? Claro que sí. Ahora, Javier, adentrándonos un poco a temas específicos como es el tema de seguridad y la desnutrición, que sí se puede mencionar en seguridad varias acciones que se tomaron en esos 4 años, como ampliar la fuerza policial, nuevas escuelas de oficiales, etcétera. ¿Cómo puede hacerse ahí una transición efectiva del tema de seguridad? Y por otro lado, también en el tema de desnutrición, que ahí, contrario a lo que habían ofrecido de querer disminuir la desnutrición crónica en un 10%, eso no se consiguió, se quedaron muy cortos. Por un tema sí hubo resultados y por el otro no. En seguridad y desnutrición, tomando 2 temas específicos, en esos temas, ¿cómo puede hacerse una transición adecuada para que el nuevo gobierno dé continuidad a lo bueno, ¿verdad? Porque para que se tomen como una política de Estado y no de gobierno. En esos 2 temas, ¿qué nos podrías decir? Bueno, resumiendo nuevamente, la transición consiste en identificar qué es lo que hay, evaluarlo críticamente para entonces poder decidir cómo desde ahí seguir adelante. En los temas de seguridad y en el tema de desnutrición, sin duda, son puntos de agenda que ya públicamente FCN se ha comprometido a atender y que son temas que también fueron importantes dentro de la administración del gobierno patriota. Quizás, aunque no hayan funcionado, es importante saber todo lo que se ha hecho. Un componente importante es el humano. ¿Cuál es la situación del capital humano, las deficiencias que existen o las fortalezas o cómo se llegó a construir lo que se tiene? ¿Qué sí funcionó y qué no funcionó en ese proceso? Se redujo, por ejemplo, el periodo de formación de los policías para poder ampliar la fuerza policial. ¿Comprometió eso la calidad realmente o no? ¿Y qué impacto tuvo en los índices de inseguridad? ¿Cuánto costó hacerlo de esa manera y cuáles serían las alternativas? El gasto público que se hace en seguridad privada, por ejemplo, es una decisión muy importante que el siguiente gobierno tiene que atender, porque quizás sería más importante invertir en fortalecer la seguridad pública, porque el gasto en seguridad privada es muy oneroso y es más caro un policía privado que un policía del Estado. Ese tipo de cosas, además, como el plan de desnutrición para el combate a la desnutrición es un punto estratégico de desarrollo de capital humano que compromete la competitividad del país, al cual FCN también reconoce su importancia. Fue uno de los emblemas del plan de gobierno del Partido Patriota, pero ya no están las personas que estaban implementando eso desde el inicio. ¿Qué tanto ha quedado? Y cómo este gobierno de transición, que va a ser una transición, realmente lo hace como un interino, ¿verdad? Es un gobierno interino que está como tercero orientando al entrante sobre qué es lo que puede encontrar también, pero también va a ser un esfuerzo de descubrirlo por parte del gobierno que entra. Solo una última pregunta al doctor Alonso. En el tema financiero, nuevamente, ¿por qué es importante obtener la información de los recursos ahorita? O bien hay que esperar a que el Congreso apruebe el presupuesto 2016, porque entonces se sabrá
con lo que realmente el próximo gobierno va a contar, y no mucho sería de utilidad tener cuánto costó ahorita esa información financiera, si se va a aprobar otra cosa. ¿Qué me puede decir al respecto? Un poco breve porque ya estamos contra el tiempo. Mire, el tema es estratégico y va directamente cuando yo abordé el tema sobre una transición de carácter estratégico, que son los 3 niveles que yo planteaba, tiene que ver con la agenda legislativa, ahora de corto plazo, relacionada con el proyecto del presupuesto. El tema del presupuesto está planteado sobre la base de la capacidad de conducción que el próximo gobierno tiene para su plan. Si los montos que requiere el gobierno para su plan de gobierno no corresponden a la expectativa que como partido tenía, es obvio que va a tener una incapacidad de poder ejercer o de poder cumplir sus promesas. El problema que nosotros tenemos es que no podemos medir ahora la capacidad de la demanda que necesita el plan de inversiones para el siguiente año 2016 porque no conocemos el plan. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Un riesgo demasiado peligroso. Esto ya es un tema político. Como en este periodo de aprobación del presupuesto no tenemos diputados, es decir, que correspondan a este gobierno, va a tener que hacerse una presión para que haya un pacto político de grandes dimensiones que permita acordar la pauta que vamos a seguir sobre el modelo de gasto para el siguiente periodo, pero también hay una parte que nunca se habla y que me parece que aquí la omitimos esta tarde. Dedicamos tiempo para hablar del gasto, pero nunca hablamos del ingreso. Y el ingreso corresponde a la capacidad que el Estado tiene de poder pactar un modelo tributario que se ajuste a las demandas que está requiriendo el Estado para poder responder a lo que la ciudadanía quiere. Es muy importante que esta transición no deje de lado en la agenda el debate sobre la política fiscal y tributaria para los siguientes años, ¿verdad? Bueno, llegamos al final de este programa de Diálogo Libre. Esperamos vernos en un próximo programa. Gracias por su participación al doctor Cari Alonso, a Javier Brolo y a Giovanni Contreras. Gracias. Hasta pronto.